Daremos inicio con un curso de Autodesk Eagle CAD. El CAD deviene de Computer Aided Design, diseño asistido por computadora. El Eagle CAD es parte también de la casa de Autodesk, así como el Autodesk Inventor y el Autodesk AutoCAD y el Autodesk Maya, usado ampliamente en la industria cinematográfica. El Autodesk Eagle CAD es muy útil al momento de crear PCBs y diseños para circuitos electrónicos. Hay una nueva herramienta que permite integrarla de forma más fluida con el modelado en 3D y eso es muy útil, como veremos más adelante. La versión gratuita de Autodesk Eagle tiene una limitante, es que solo puedes hacer tarjetas o PCBs con un tamaño máximo de 100 por 80 milímetros. Esa limitación se implementa al momento de grabarse este video en febrero de 2024, pero más adelante podrían crear otro tipo de licencia, porque pues las condiciones con el uso del software muchas veces cambian con el tiempo. Sin embargo, si se consigue la licencia para la versión completa, la full, pues no van a tener ningún problema con esta limitación. El software de Autodesk Eagle es muy ligero, no requiere de una gran capacidad de computación por parte de su máquina y la versión a la que vamos a estar haciendo referencia es para la plataforma Windows. No requiere una potente tarjeta gráfica, una computadora común es más que suficiente, ya que los gráficos que despliega, al menos para esta versión, la que vamos a estar viendo, no genera archivos 3D. Todo se lleva a cabo en un ambiente completamente 2D. El uso de Autodesk o la herramienta de Autodesk Eagle se potencia mucho cuando se usa junto a Autodesk Inventor para poder visualizar de forma más precisa cómo va a encajar nuestra PCB que vamos a diseñar, que casi siempre va empotrada en algún tipo de empaque o case o caja, recipiente u otro componente que va a ser el que va a estar controlando. Casi siempre suele ser el caso y muchas veces es muy útil ver desde un inicio qué tamaño y qué dimensiones va a tener nuestra tarjeta PCB en la pieza que puede que se esté diseñando en ese momento por otro departamento en el lugar donde trabajes o por ti mismo si es un proyecto que estás llevando a cabo tú solo. Entonces, que estas dos herramientas se utilicen de forma paralela es tan común, pues que de hecho la casa Autodesk lo notó y hay una herramienta que se llama Autodesk Fusion que permite integrar esta, este flujo de trabajo mucho mejor. Pero por el momento, en este otro tutorial, no vamos a hablar acerca de Autodesk Fusion, solamente de Autodesk Eagle, pero es importante que tengan conocimiento y en el futuro, pues ustedes puedan incorporar estas dos herramientas a su flujo de trabajo. Para entender el flujo de trabajo, como se ve en la imagen, vamos a iniciar con el esquema. El esquema es donde nosotros indicamos de forma gráfica, sin usar código ni lenguaje, vamos a ubicar a los componentes de forma esquemática, cómo se conectan entre sí. En este pequeño tutorial no vamos a hablar acerca de electrónica, vamos a enfocarnos acerca de cómo usar el programa y entender su flujo de trabajo para construir cualquier PCB que involucre a cualquier circuito, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a adentrarnos mucho en la parte de cálculo de resistencias o qué componentes son mejores sobre otros o criterios de diseño de esa naturaleza enfocados
la medición de voltajes y cosas que son muy importantes, pero que por el momento no son el objetivo de este pequeño tutorial, ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocar en el flujo del trabajo. Entonces, una vez que en nuestra ventana, como se aprecia en la figura superior izquierda, coloquemos cómo se conectan los componentes entre sí, con ayuda de las líneas y con ayuda de las librerías propias que vienen incluidas Autodesk y AutoCAD, vamos a proceder a pasar a la creación de la board o la tarjeta. Aquí en la tarjeta, estas ventanas se pueden cambiar dentro del programa. Más adelante vamos a ver cuáles son los botones exactamente. Esas ventanas permanecen abiertas en todo momento. Permanecen abiertas en todo momento. De hecho, si en algún momento cierras una ventana, ya sea el del esquema o el de la tarjeta, te va a mostrar una pequeña ventana que te puede traer errores más adelante. Es muy importante que tengas ambas ventanas abiertas en todo momento. Si no, podrías llegar a tener un diseño roto. Por experiencia te lo he dicho y es muy importante que tengas las dos ventanas abiertas en todo momento, tanto la del esquema como la de board o la tarjeta. Entonces, después del esquema pasamos a la board o la tarjeta. En la tarjeta es donde ya vamos a colocar cuáles son las dimensiones, geometría que va a tener nuestra tarjeta. Aquí vemos una imagen en casi en medio, en la parte superior, lo que parece un círculo, en realidad es una forma geométrica con 24 lados y y con un círculo en el centro. Es un diseño que hicimos aquí, un prototipo sobre el cual se está trabajando. Nos llevó pues tiempo considerable, pero es porque esta tarjeta en particular está un poco grande y lleva varios detalles, pero desde muy pequeñas. Y algo importante a destacar es que si tu tarjeta es PCB, está muy bien, pero algo es importante recalcar es que si tu diseño por algún momento involucra PCBs flexibles, que hoy en día es muy común, también pueden hacer con este programa. Autodesk Eagle, con Autodesk Eagle también se pueden hacer PCBs flexibles. En un par de minutos vamos a explicar por qué. Entonces, después de haber generado tu tarjeta board y de haber colocado tus componentes, hay un, peque hay un pequeño botón que te permite generar los Gerbers. ¿Y qué son los Gerbers? Bueno, si en el diseño CAD 3D utilizas archivos STL para mandarlos a imprimir tus piezas en AutoCAD, los archivos Gerber son los que te permiten mandar a fabricar tus tarjetas. ¿De acuerdo? Cuando tú elaboras tus archivos Gerber, llevan una forma estandarizada. Son archivos estandarizados que cualquier fabricante los puede abrir exactamente las dimensiones con las que tú quieres que se elaboren tus tarjetas, todos desde los detalles hasta las máscaras, las letras, si tienen algún texto o algún logotipo de tu tarjeta, esto va indicado en los Gerbers. La versión que vamos a ver, los Gerbers se generan simplemente con un par de botones y con un par de instrucciones. Anteriormente habría que configurar varios parámetros, pero ahorita ya está más estandarizado. Y en esta versión de Autodesk Eagle que vamos a ver, los Gerbers se generan casi de forma automática en aproximadamente 30 o 40 segundos, cuando mucho. Por este diseño es un poco grande y se tardó así de tiempo, pero es muy rápido, se genera muy rápido los Gerbers. Entonces, una vez que tú tienes los Gerbers, que de preferencia yo recomiendo que siempre los generes en formato de archivo zip o RAR, y te va a dar la opción, el programa. Una vez que los guardes en archivo zip o RAR, en un solo archivo, tú los mandas a algún proveedor que te fabrique estas tarjetas. Yo siempre uso jlcpcb.com, pero sé que hay otros proveedores.
este proveedor en particular tiene sus instalaciones en China. En febrero de 2024, sus instalaciones a las que van a fabricar es en China. Los paquetes que me llegan a mí cuando los mandan, siempre llegan de China. Tal vez en un futuro tenga una instalación próxima acá, no lo sé. Pero el proveedor que yo utilizo es jlcpc.com y no soy proveedor de jlcpc.com y este video no está patrocinado, pero lo que a mí me agrada de jlcpc.com es que puedes cotizar en cualquier momento, a cualquier hora, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, puedes cotizar cuánto te sale la tarjeta, enviarla en piezas y el envío, todo, todo de forma automática lo puedes hacer acá. Entonces estás a las 12 de la madrugada, una madrugada, y acabas de terminar tu diseño y tienes que enviarlo porque quieres un prototipo, necesitas un prototipo enseguida a la brevedad posible, pues esté por seguro que en ese sitio va a estar disponible para que tú envíes tu orden y te llegue en el tiempo que tú dispongas, porque dependiendo del tipo de paquetería que tú utilices, que tú decidas utilizar, pues el tiempo que va a tardar en llegarte tu paquete. ¿De acuerdo? Ahora, paréntesis, como decía en la tarjeta board, tú puedes elaborar un diseño para tarjetas PCB flexibles. Y aquí, jlcpcb.com te admite, ya te puede fabricar tus PCBs si son flexibles. ¿De acuerdo? Así que si tu diseño ya es un poquito intrincado o muy avanzado y requieres componentes pues que son complicados, jlcpc.com te puede ayudar en eso. ¿De acuerdo? Te puede ayudar a generar tus PCBs flexibles. Y sigue siendo el mismo PCB, simplemente sigue siendo el mismo diseño, simplemente el fabricante de jlcpc.com decide que pues va a cambiar el material de fabricación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú eliges el proveedor que tú quieras, hay otros, pero el que yo puse acá, el que uso, solo ese puedo recomendar. No he usado otro, la verdad. Este he usado siempre y no he tenido problemas. Y no he tenido problemas con ellos. Una vez que ya enviaste e hiciste el pago, te llegan aproximadamente en 7 o 15 días tu paquete, dependiendo de la paquetería que tú utilices y qué tan urgentemente necesitas tus tarjetas, pues te llega. Yo en este caso he usado DHL y me han llegado incluso de 7 a 10 días. Sí, y eso porque fue un pedido normal, pero me parece que tienen otra opción que llega mucho más rápido. Sería cuestión de checar. Obviamente el precio cambia dependiendo del tiempo que tú necesites para que lleguen tus tarjetas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el flujo de trabajo, damas y caballeros. Empezamos con el esquema, después generamos nuestros archivos Gerber, los enviamos a nuestro proveedor. En realidad, cuando tú generas tus archivos Gerber en jlcbpc.com, tienen un visualizador de tarjetas PCB. Entonces tú puedes estar iterando constantemente desde el esquema, a la tarjeta, a los Gerbers y con el sitio jlcpc.com puedes estar iterando de forma regular, continua y viendo si hay algo que no te gusta, algún detalle estético, porque lo que es la ingeniería, pues la ingeniería debe arreglarse en forma interna, desde el software, desde el esquema. Pero si hay algo que estéticamente está fuera del lugar, puede ser el color, o algún borde, o alguna fuente, algún texto, se nota, es muy usual observar este tipo de detalles en el visualizador de jlcpc.com. Incluso tienen una opción para ver. Vamos a verlo más adelante con más detalle, ¿de acuerdo? Entonces, esquema, tarjeta, Gerber y sitio. Una vez que ya tengas todos eso listo, ahora sí ya puedes estar seguro, ya sabes cuánto te va a costar, en cuánto tiempo te va a llegar, lo mandas, haces el pago y en una semana
aproximadamente una semana o 2 semanas te llegan tus tarjetas a tu domicilio. Hablando de flujo de trabajo o en el contexto del flujo de trabajo, es importante tener en cuenta que una vez que tengas sus tarjetas, pues a veces si eres una persona encargada de simplemente las tarjetas PCBs que ya te dieron las dimensiones y simplemente tienes que desarrollar la circuitería interna o el PCB ya definidas, pues no tendrás ningún problema. Pero si depende de ti también la integración en un sistema pues más amplio, es importante tan solo por lo pronto conocer que es posible integrar Autodesk Inventor a este flujo de trabajo. Por ejemplo, si vemos en la imagen derecha, vemos una tarjeta PCB ya lista para determinada. Y en la tarjeta, perdón, en la imagen izquierda vemos la geometría representada por los anillos amarillos, uno arriba y uno abajo, están separados, son dos piezas idénticas que se utilizaron a partir de la PCB creada acá. ¿De acuerdo? De hecho, para crear la geometría, como es un poco compleja, en este caso de tarjeta, para crear la geometría del lado derecho, se utilizó las dimensiones primero, obtenidas las dimensiones primero a partir de Autodesk Inventor, porque el diseño era un poco intrincado. Y esas dimensiones se pasaron a la board, al entorno de board de Autodesk Eagle. En Autodesk Eagle se realizaron las conexiones y así de una aplicación a otra, de un programa de uno a otro, se iban viendo los detalles, las variaciones, las posibles complicaciones, las bifurcaciones en el diseño y dónde convergían. Esas cosas son importantes detectarlas desde un principio. Por eso siempre he dicho que entender el flujo del trabajo es primordial o de hecho es casi más importante entender primero el flujo de trabajo y hacia dónde se dirige el diseño y ya sobre la marcha pues entender las herramientas del programa. Pero este pequeño tutorial va a estar enfocado en eso más que nada, ¿verdad? En el flujo del trabajo, haciendo a veces hincapié o referencia a cómo o qué, bajo qué circunstancias se puede utilizar el software, tomando en cuenta algunas otras herramientas, sin ser muy rebuscado. Pero quería dejar en claro ese tipo de detalles que es importante tenerlos en cuenta en una etapa temprana. De acuerdo, vamos a abrir el programa asumiendo que ya lo tengan instalado. Vamos a trabajar con una pequeña placa muy pequeña para que aunque no hayan podido conseguir una versión full, tengan una versión limitada. El tamaño de la tarjeta será pequeño para que se pueda utilizar todas las capacidades que ofrece el programa y no estar limitado por el tamaño de tarjeta, ¿de acuerdo? Yo les voy a dejar en la descripción el vínculo para el Google Drive y lo pueden descargar y no tengan que iniciar con un archivo en cero. Este archivo a mí me lo entregaron hace muchos años, pero haciéndole modificaciones yo he podido construir tarjetas como la que se ve en la primera, como la que se vio al inicio de este tutorial, simplemente modificándole unos parámetros. Entonces con esta tarjeta muy pequeña ya tiene todas las variables necesarias para que ustedes la puedan modificar y puedan entrar de lleno a diseñar su propia placa. De acuerdo, entonces en la imagen podemos ver, así como están viendo este archivo, así lo van a poder visualizar ustedes inmediatamente al abrir, inmediatamente al abrirlo cuando lo tengan descargado. Y lo que pueden hacer ustedes para que puedan practicar va a ser borrar todas las líneas que vengan en él y a partir de ahí partir de ahí ustedes pueden borrar las líneas o así como está el archivo, así como se los voy a dejar, ustedes pueden pasarse inmediatamente a la tarjeta board y ya comenzar a practicar el flujo de trabajo. Pero si no está bien el problema, yo aquí les digo cómo se generaron cada una de estas líneas. ¿De acuerdo? Ahora aquí vemos
en la pantalla un círculo rojo del lado izquierdo. Ese botón o ese, como digo, ese icono, vamos a poder seleccionar la herramienta que nos podrá ayudar a realizar las conexiones. ¿De acuerdo? Es el, parece una especie de línea de color verde, porque hay dos y están muy juntas. La del lado derecho es azul, la que nos interesa del lado izquierdo es de color verde y es un poquito más delgada. Entonces hacemos clic en ella, clic izquierdo. Después de hacer clic izquierdo en la herramienta, nos acercamos a uno de los componentes, sus extremos, y vamos a ver que aparece un pequeño círculo. El círculo rojo yo se lo agregué. Lo que va a aparecer es un pequeño círculo verde en el extremo del cursor. Ahí nos está indicando que esta posición está abierta para iniciar el trazado de una línea o de una conexión. Hacemos clic ahí. Hacemos clic y con un solo clic nos movemos a la izquierda, perdón, a la siguiente posición que va a ser el siguiente punto de conexión. Solo podemos mover el mouse, no hagan clic hasta que lleguemos a un punto de conexión. ¿De acuerdo? En este momento puede ser el que ustedes quieran. Si quieren pueden agregar otra línea a la ya existente, eso no hay ningún problema. Ustedes ahorita en ese momento están entendiendo el flujo de trabajo, cómo opera el Autodesk Eagle, ¿sí? Las conexiones, el cálculo de su resistencia, el cálculo de los componentes, qué componente es más adecuado, eso pues ya depende de ustedes, ¿de acuerdo? Como les decía al principio, eso ya depende de su diseño, el diseño que ustedes tengan para el esquema. Ahorita ustedes pueden hacer la conexión donde a ustedes les guste, están practicando, no hay problema, no hay respuesta correcta, no hay respuesta mala. Es para que entiendan, para que entendamos cómo es el flujo de trabajo en el Autodesk, ¿de acuerdo? En mi caso yo elegí cuando realizar la próxima conexión al pin número 2. ¿De acuerdo? Ustedes pueden elegir, como les repito, el que ustedes gusten. ¿Sí? Esto que aparece ahí es el diagrama de un componente que se llama f.1.s y es para, yo recuerdo que era este componente, lo agregué en su momento, es un tipo de microcontrolador para un hub USB. ¿Sí? Convierte una entrada USB en dos. Esa era su función. Pero les repito, ustedes pueden colocarlo en el pin que ustedes prefieran. No, no hay problema. En esta parte, ahí donde está el círculo rojo y el cursor, ustedes pueden agregar componentes, ¿de acuerdo? Pero los componentes que yo ya agregué ahí son suficientes por ahora, yo opino, son suficientes por ahora, para que ustedes asimilen el flujo de trabajo que como yo indicaba, en un principio es más importante y ya después vamos agregando o quitando detalles, ¿de acuerdo? Pero para que ustedes practiquen con el programa, con los componentes que tengo ahí, que yo ya coloqué, son suficientes para que ustedes realicen sus primeras conexiones. Pero si quisieran curiosidad o agregar cualquier otro componente, aquí donde está ese punto rojo, el círculo rojo, ustedes pueden agregar cualquier componente a su diagrama y posteriormente hacer la conexión sin ningún problema. Solo hemos trazado una conexión, pero vayamos a ver cómo quedó o cómo ya quedó la conexión en la tarjeta, o sea, en la representación física de la tarjeta. Esa es la representación esquemática, no olvidemos, así es como funciona parte del flujo de trabajo. Entonces, para ir a la tarjeta, hacemos clic en la parte superior izquierda, como lo muestra el círculo rojo. Entonces, así es como se ve nuestra tarjeta con la conexión ya hecha. Ahí se ven todos los componentes, pero los componentes ya no están en forma esquemática, están representados con sus dimensiones reales, cómo van a estar hechas, ¿de acuerdo? Ahora, un poquitito acerca de qué significan todas estas líneas o cómo interpretarlas. Las líneas verdes, en la parte superior, lo que vemos ahí, donde dice BRG, y con 6
círculos verdes. Los círculos verdes indican que son perforaciones en la tarjeta y que puede realizar conexiones en ambos lados. La primera conexión que hicimos nosotros ahorita fue entre el F1.1S y abajo, que tiene forma ovalada, es un cristal de cuarzo. ¿De acuerdo? Si nos fijamos bien, la figura que 1.1S es un concentrador hub, como les había dicho, y la razón por la que se ve así rojo es porque es un dispositivo o SMD, que significa Surface Mounting Device, ¿de acuerdo? Significa que solo está montado en una de las caras de la PCB. En las PCBs es común encontrar otro tipo de componentes. Through hole, o sea que sus conexiones atraviesan la tarjeta, son agujeros que se realizan y atraviesan ambos lados, y SMD, que solo están conectados a un lado de la tarjeta. A veces es conveniente uno de un tipo, a veces es conveniente de otro tipo. Generalmente los componentes SMD son mucho más compactos y se usan cada vez más. Y los stroke hole, yo en mi caso en particular, los uso en particular cuando son componentes que van a estar bajo un poco de fuerza. Por ejemplo, un puerto USB, casi siempre es muy común que sea stroke hole. ¿Por qué? Porque se hace un poco de fuerza al momento de hacer la conexión y quitarla, y yo siempre prefiero hacer una conexión de ese tipo. Pero cuando son conexiones, por ejemplo, cristales de cuarzo, bueno, cristales de cuarzo en otros casos, o microcontroladores, o resistencias, o transistores, casi siempre elijo SMD porque son componentes que entre menos espacio ocupen y entre menos lados ocupen, en este caso solo uno, pues es mejor. Entonces es claro hacer esas pequeñas observaciones, ¿de acuerdo? Entonces ahí no se ve muy bien la línea, pero si hacemos un zoom con el scroll, si su mouse tiene scroll, háganle scroll para que puedan ver más de cerca la línea resultante. Hicimos zoom, hicimos zoom. Si se equivocaron, hicieron zoom hacia afuera en lugar de hacia adentro, no hay problema, pues hagan zoom hacia adentro y ubiquen esta parte, ese pequeño sector de su tarjeta, ¿de acuerdo? No hay problema si se equivocan, estamos iniciando, es para que se familiaricen con la interfaz y con el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Por eso es que no quise meter relleno ya de una vez la parte electrónica. Ahorita nos familiarizamos con la interfaz gráfica y qué significa cada componente, cada color, cada línea. ¿Ok? Entonces, vemos ahí donde dice F1.ns y les decía que es un concentrador pop. En su momento lo monté para eso y abajo es un cristal de cuarzo. ¿De acuerdo? Vemos una pequeña línea que es como entre verde y café, la línea delgada. Esa línea significa que estos componentes están conectados desde la forma esquemática. Si intentáramos borrar esta línea, nos aparecería un error. El error que nos mostraría sería que se muestra en la pantalla. Y simplemente nos está diciendo, ¿sabes qué? Si quieres borrar esta línea, tienes que ir al entorno de esquema. No puedes borrar esta línea desde acá. Y la verdad, a mí me parece un mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos, ya cuando estemos un poco más experimentados, vamos a ver decenas de líneas, y no es que cientos de líneas. Y poder borrar, y no poder borrar una de esas líneas por error, realizando el montaje de la tarjeta en la board, pues sí nos va a evitar que metamos la pata. Entonces es un feature o una característica, a veces molesta, pero casi siempre va a ser una ventaja. Entonces esta línea, que es una línea, se puede considerar una línea esquemática, porque así como ya estamos en el entorno de tarjeta, pero así como en el esquema las líneas representan, pues son algo abstractas. Simplemente nos dicen, ¿sabes qué? Este componente está conectado con esta línea que estamos viendo, esta línea que estamos viendo en la pantalla, se puede considerar o llamar una línea esquemática, así de sencillo. Lo que vamos a convertir, hacer es esa línea en una línea ya correspondiente al mundo real, se puede decir, ¿sí? Que ya no sea tan abstracta, sino le vamos a dar un tamaño. Y esto en el programa se denomina como ruta. Entonces vamos a rutear esta línea
Le vamos a dar un grosor a esta línea y exactamente por dónde va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces hacemos clic en el lado izquierdo de la pantalla en este icono, ahí se ve, hacemos clic izquierdo sobre él. Después de haber hecho clic en la herramienta de ruteo, se llama Route Airwire, acercamos el cursor a uno de los extremos de nuestra línea esquemática. En este caso vamos a ir al componente FE 1.1S y con el clic izquierdo lo situamos lo más cerca posible del extremo de la línea esquemática, ¿de acuerdo? Pueden elegir ustedes la parte de arriba, donde está el FE 1.1S, o el otro extremo de la línea que les había dicho que era un cristal de cuarzo. Yo simplemente elegí la de arriba, pero ustedes pueden elegir la de abajo. Simplemente traten de darle clic izquierdo exactamente donde acaba la línea, ¿de acuerdo? A veces se indica con un cursor porque a veces coincide con el centro de la figura, a veces no coincide y ustedes tienen que hacer clic donde más se acerque. Al hacerlo, deberá iluminarse o deberá colocarse en color rojo este componente. Hacer clic sobre la línea, a decir izquierdo, sobre uno de los extremos de la línea esquemática, vemos como una de las patitas del componente, una de las terminales se ilumina de rojo y aparece una línea roja que si movemos en cualquier dirección sin hacer otro clic, más que el clic se hizo el inicial sobre una de las patitas, clic izquierdo, y se mueve en cualquier dirección, veremos que la línea nos sigue. Bueno, sigue el cursor, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, ustedes lleven esta línea hacia el otro extremo de la línea esquemática. ¿De acuerdo? Nos está indicando ya en cierta manera la ruta que es posible tomar si nosotros quisiéramos establecer esta línea como tal. ¿De acuerdo? Entonces llevemos el otro extremo a donde llega la línea esquemática, el otro lado de la línea esquemática. Al hacer clic en el otro extremo de la línea esquemática, ya acabamos de trazar nuestra primera pista. ¿De acuerdo? Ahora, así como está esta tarjeta, con una sola línea, con un solo, con una sola pista, así como le llaman, ya podríamos generar Gerbers, incluso sin haber realizado la primera conexión, la primera pista, ya se podría haber generado los Gerbers. ¿Por qué? Porque esta tarjeta que yo les incluiré, cuyo enlace les incluiré en la descripción, para que ustedes la puedan descargar y modificar, así como está, tal cual, ya la pueden enviar, ya pueden generar sus Gerbers y hacer unos pedidos por si quisieran. Es una tarjeta experimental, no tiene uso como tal, más que didáctico, ¿de acuerdo? Es un prototipo. Las conexiones no tienen sentido, pero es más que nada para entender el flujo de trabajo, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, ustedes van a realizar sus conexiones en su esquema, todas las conexiones que ustedes deseen. Yo les voy a explicar algunas cosas más aquí acerca de la interfaz en, la, en el entorno de la tarjeta. Una de las propiedades más importantes es ajustar en qué lado de la capa vamos a estar trabajando. Recordemos que para este ejemplo estamos utilizando una placa PCB de simplemente dos capas, ¿sí? Estamos trabajando en un espacio que parece bidimensional, pero en la realidad estamos viendo tres dimensiones acá. No tres como tal, sino en dos dimensiones, pero de ambos lados, ¿de acuerdo? Recuerden, si recordamos, les dije que las patitas o terminales de este componente HOP FE1.1S aparecían en rojo, es porque nos están diciendo que sus patas de conexión o sus terminales de conexión están en el lado superior, top. El programa lo maneja como el lado superior y lo muestra en el lado rojo. El lado bottom
o el fondo nos lo muestra el lado azul, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Para tener una idea más clara de qué significa, vamos a hacerle un mirror al componente F1.1S y se hace con el clic derecho. Hay una especie de cruz dentro de casi todos los componentes, hay una especie de cruz que parece un símbolo más grande. Le damos clic derecho ahí en medio y donde hay clic, donde dice mirror, le hacemos clic izquierdo y para que vean qué es lo que sucede y así entendemos mejor. Al hacerlo, darle el clic derecho y darle mirror con el clic izquierdo, veremos que la figura ahora está, las patitas o las terminales de lo que es un hub USB aparecen de color azul. ¿Y qué nos dice? ¿Sabes qué? Nos dice que al sacar mirror o hacerle mirror a ese componente, lo mandamos al lado bottom, o sea, al lado inferior de la tarjeta o de la capa, de ambas capas, ¿de acuerdo? Y si vemos la línea que antes era roja, ahora se conecta a través del otro componente que es un cristal de cuarzo mediante una línea azul, ¿sí? Y para que pueda existir todavía esa conexión que nosotros ya habíamos colocado, pues lo que hace el programa es colocar una perforación a través de la capa, a través de ambas capas, ahí como muestra el círculo rojo, haciendo en la capa bottom está el componente, la pista y hace una conexión, una perforación en la tarjeta para que pueda seguir existiendo esa conexión que nosotros habíamos hecho, ¿de acuerdo? Aunque, aunque si el programa fuera más inteligente, podría decirlo así, pues sabría que no tendría que poner esa perforación y simplemente como este componente atraviesa ambos lados, lo podría colocar todo en el lado bottom sin ningún problema, pero pues el programa no es tan inteligente, por así decirlo, y lo resuelve de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, yo quería mostrarles ese pequeño detalle para que ustedes entendieran que estamos trabajando, aunque estamos mirando la tarjeta, pero estamos trabajando, podemos trabajar en ambos planos, solo tenemos que indicarle exactamente en qué capa vamos a estar trabajando al programa. Si por alguna razón ustedes deciden, ¿sabes qué? Mi circuito no es tan complicado, a mí con una capa es más que suficiente, ya sea la top o la bottom, no hay ningún problema, adelante, ¿de acuerdo? Pero es muy común que cuando agregas demasiados componentes, es tanta la complejidad, pues que a veces necesitas resolver las cosas precisamente como lo hizo la computadora, el programa, y hacer varias perforaciones. ¿Para qué? Para que las piezas no se toquen entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, hay algunas tarjetas, por ejemplo, el sitio jpcb.com admite tarjetas PCB hasta con 5 capas, me parece. ¿Sí? Yo no he hecho aún más allá de 2, siempre he requerido solo 2, pero hay PCBs que pueden trabajarse con más de 2 capas, ¿sí? Tienen capas intermedias. Esto me parece que es muy común en las tarjetas madre, creo que he visto, ¿sí? Pero en otros circuitos que yo no he hecho, sí sé que es posible. Pero en este pequeño tutorial no vamos a ver más de 2 capas, pero sí es posible, ¿de acuerdo? Esa es una de las propiedades más importantes al momento de que ustedes tracen su pista. Aquí en esta parte donde está el círculo rojo y el cursor, podemos ver que pueden trazarse 6 tipos de líneas, ¿de acuerdo? Dependiendo de sus necesidades. A veces las líneas que se pueden trazar no tienen que ser así ángulos de 45, que como esta es la que por defecto el programa casi siempre te arroja, ¿de acuerdo? A veces tenemos que trazar líneas que son a 90 grados porque queremos, no sé, es para un tipo de antena o por alguna necesidad particular. A veces tenemos que trazar líneas que son directas y por eso se muestran estas 6 posibilidades. A veces también podríamos querer o necesitar una línea curva que yo casi no uso, pero podría ser, ¿sí? En circuitos de altas frecuencias se evitan líneas, pistas a 90 grados. ¿Por qué? Porque pueden fungir, porque pueden llegar a actuar como antenas. Por eso es muy importante también hacer esa diferencia.
Este circuito en su momento no era de alta frecuencia, pero yo casi siempre evito las líneas a 90 grados, casi siempre uso estas que son a 45, bueno, 135 grados si las medimos adecuadamente. Entonces, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de esta herramienta que está. Esta es otra herramienta que aparece cuando está habilitada la herramienta del Root Airwire. Sí, y aquí podemos ver que aparecen unos números desde el 0.0762 hasta el 0.464, pero si bajamos más me parece que llega hasta el 0.1.016, ¿de acuerdo? O más me parece. El propósito de estas dimensiones es establecer el grosor de la pista, ¿sí? De hecho, a veces, bueno, que como ustedes saben, una pista que es más ancha, pues resiste una mayor intensidad de corriente, amperaje, es menos fácil que se dañe. Pero a veces si trabajan simplemente con señales muy pequeñas de 0.1 voltios, 0.5 voltios o incluso menos, pues no va a ser necesario que ustedes tracen líneas de demasiado grosor, ¿de acuerdo? Entonces eso ya depende de su criterio de diseño y el objetivo de la tarjeta que estén trabajando, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde se establece el grosor de la pista. Ahora, yo ya he trazado unas conexiones, de hecho estas conexiones son con las que ustedes van a recibir la tarjeta. Ya realicé otras más, como les repito, no importa cómo hagan las conexiones, es de mi interés. Yo opino que es mejor que ustedes absorban el flujo de trabajo, lo interioricen y después ya pueden hacer las modificaciones que ustedes dicen de acuerdo a sus diseños. Entonces aquí como podemos ver en el esquema, ya se realizaron las conexiones, ¿sí? Ya hice varias de ellas. Y si vamos a la board, el resultado, veremos cómo quedó o cómo queda, ¿sí? Ustedes pueden trazar las líneas como gusten, pero obviamente tienen que trazar las líneas ahí donde está su, no tanto su pericia, porque con el tiempo se van a volver mejores, pero la paciencia para determinar la mejor forma de realizar las pistas, ¿de acuerdo? Simplemente el objetivo es, véanlo casi como un juego serio, para evitar que las pistas se toquen entre sí, ¿sí? La regla es que ustedes pueden rotar los componentes en la dirección que prefieran y si las piezas que ustedes están uniendo pueden trazarlas, si la pieza atraviesa ambos lados de la tarjeta, pueden utilizar tanto un lado como el otro, pero el objetivo es siempre que las pistas no se crucen. Si se cruzan, creo que el programa no admite que se crucen, de hecho, te marca error si lo intentas. Y cuando las mandes con un proveedor, con con, tu, con el que la fábrica que los va a construir, es probable que te indiquen, ¿sabes qué? Se te pasó este error porque ellos hacen un pequeño análisis antes de mandar la fabricación y te digan, ¿quieres que tu tarjeta trae errores? ¿Quieres continuar con el proceso de fabricación o quieres corregirlos? Sí, y para evitar perder tiempo, pues ustedes eviten ese tipo de errores, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la imagen vemos la tarjeta resultante ya con las conexiones realizadas. Entonces ya vamos a generar los Gerbers y hacemos clic izquierdo donde dice CAM Processor, ahí está el icono y es para ya comenzar a generar los Gerbers para mandar al fabricante, ¿de acuerdo? Clic izquierdo en CAM Processor. Al abrirse este cuadro de diálogo, pues es solamente, yo les indico que solamente marquen donde dice export a zip, o sea que exporte el archivo Gerber como zip, que le empaque en un solo archivo. Es la única indicación. Hay otras variables que se pueden modificar aquí, pero no recomiendo que lo hagan porque
ya es para un uso más sofisticado que no veremos acá en este tutorial, pero dependiendo del procesador CAM que utilice tu fabricante, es probable que en algún momento te hubiese dicho, ¿sabes qué? Tienes que enviármelo. Mi equipo no acepta ese tipo de error, tienes que enviar hacia esta configuración, esta que la otra. Algo muy puntual, pero a menos que exista ese caso, no lo muevas nada, no va a ser necesario y simplemente darle exportar como zip y estará. Ahora le damos procesar trabajo para que inicie. Le colocamos el nombre del archivo, de preferencia un nombre que estemos, que tenga que ver con su proyecto para no confundirse. Aquí podemos darle aceptar o open folder para abrir la carpeta y visualizar nuestro archivo, ubicarlo de forma más rápida, como gusten. Cerrar o oprimimos la tecla de escape, ambas son válidas. Nos va a aparecer este último cuadro de diálogo y le damos discard de descartar y no va a pasar nada porque si damos guardar va a pedir que guardemos el archivo CAM que se ha generado, pero debido a que se genera muy rápido el archivo, no creo que sea necesario que lo guarden. Tendrían que sobreescribirlo la próxima vez. Entonces, yo les recomiendo que aquí en este punto nomás le den discard o descartar. Y muestra en la pantalla cómo se ve el archivo, el nombre que yo le puse junto a otros archivos. Ahí se ve el archivo BRD, es el archivo de la tarjeta, el archivo que trae las dimensiones y las pistas, su tamaño real. Y el archivo SSH es el archivo, el schematic, por traer las tres siglas. Y el RAR, a ustedes tal vez les parece como .zip si tienen el zip, el programa que usaba antes. Ahí está su icono, ¿de acuerdo? Los otros archivos que dice ejemplo-1.b hashtag 1 y ejemplo-1.s hashtag son los dos archivos que se generan automáticamente. No se preocupen, no le presten mucha atención, ahí no va a haber problema. Ahora vamos a jlcpcb.com para iniciar la cotización o en última instancia, pues ya realizar el pedido, ¿de acuerdo? Entonces hacemos clic donde dice, para realizar una cotización no es necesario que te des de alta, ¿sí? Ustedes pueden hacer la cotización sin estar registrados. Yo les recomiendo que lo hagan para que así puedan utilizar el visualizador en 3D, que puede resultar muy útil a veces. Entonces, si ya tienen una cuenta en Google, es la forma más fácil de hacerlo. De acuerdo, entonces hacen login con su cuenta de Google. Si tienen, es más rápido. Si no, les recomiendo que creen una y de adelante. Al hacer login con nuestra cuenta de Google, nos va a volver a enviar a la pantalla de inicio, pero ya logueados y es muy probable que su nombre, su cuenta de usuario que hayan colocado aparezca en la esquina superior derecha. Vamos al botón que indica Add Gerber File para agregar nuestro archivo Gerber y hacemos clic en él. Nos va a abrir un cuadro de diálogo y simplemente vamos a la carpeta donde guardamos nuestro archivo Gerber y le damos clic. Nos va a aparecer una barra de progreso que dependiendo de qué tan grande es ese archivo Gerber, puede tardar o no puede tardar, y también depende a veces de su configuración de internet, pero nunca va a tardar más de un minuto, mucho minuto. 40 segundos es mucho tiempo. Se carga muy rápido, el archivo es muy ligero. ¿Qué hizo después de que aparecieron las tarjetas cargadas? Aparece normalmente de color verde por defecto, pero yo ya la cambié a color rojo. Ustedes pueden buscarlo en el color que usen, indicarle el color que deseen. Y el precio entre uno y otro es cada vez más pequeño. Antes el color más caro me parece que era el amarillo y el blanco, pero ahorita ya la diferencia es muy poca. Chequen ustedes, vean cómo varían el precio junto al otro, escojan la misma cantidad para diferentes colores y vean cómo cambia. Aquí y se indica, pueden ustedes elegir cuántas tarjetas van a querer. Por defecto se cargan 5. Por defecto se cargan 5, pero como vemos al hacer clic en el cuadro de diálogo, pues se pueden pedir hasta 80,000. Esos son para pedidos ya a gran escala. Sí, sí es posible. Pero si quieren un pequeño bache, un pequeño lote de 5 piezas, ya es posible. Ustedes pueden verificar cómo varía el precio
con respecto a una y con respecto a otra. Aquí ya se trata de usar otras cosas como economías de escala, etcétera, etcétera, para ver, ya son otras clases de cálculos, ¿de acuerdo? Pero aquí ustedes pueden indicar las piezas que ustedes. Aquí un pequeño detalle, valdría la pena que le echara un vistazo al visor Gerber. Hagan clic ahí para que vean cómo se visualiza la tarjeta en 2D y en 3D por si hay algún detalle estético que ustedes pudiesen resolver en corto antes de que el fabricante se los... De acuerdo, aquí en el visor Gerber ustedes ya pueden visualizar la tarjeta en 2D, en 3D. Aquí un pequeño detalle acerca del flujo de trabajo que no lo comenté al principio, pero estas vistas que se generan acá en 2D, es posible utilizarlas a veces en un modelo 3D que ustedes hayan montado por ahí, si de casualidad usan Autodesk Inventor, a veces como una ayuda visual. Es posible llevar estas imágenes a una tarjeta que ustedes hayan diseñado, que ya tengan la geometría lista, pueden colocar la imagen encima y eso les da un poco más de realismo a su modelo si es que lo pensaban utilizar en algún tipo de presentación o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Y también es importante, es muy útil para detectar algunas cosas, por ejemplo, si etiquetaron mal algún componente o hay algo que ustedes pensaron que estaba en la capa, a mí me ha pasado a mí a veces, alguna leyenda que ustedes pusieron en la capa superior, pero resulta que por alguna razón le dieron mirror y aparece en la capa inferior. Entonces, esa clase de detalles se pueden visualizar rápidamente gracias a este visor que traen incorporado esta plataforma. De regreso, después de haber verificado el visor 3D, regresamos a la página donde está la cotización y le damos aquí donde dice agregar a nuestro carrito. Ahí aparecen los detalles, el tiempo de procesado y los costos de envío, así como el tiempo de envío dependiendo de la paquetería que nosotros utilicemos. Una vez que ya le hayamos dado al botón de Save to Cart, al botón azul, que es agregar al carrito, vamos a pasar a la página ya para empezar a agregar los detalles acerca del pago. Si nuestro pedido ya está bien, ahí nos indica claramente el peso y cuánto saldría. Esto obviamente está indicado en dólares. Ya nuestra dirección, yo tengo configurada una dirección previamente, pero ustedes pueden, si es la primera vez, pueden agregar una dirección nueva o la que habían indicado cuando se registraron por primera vez en la plataforma. Seguimos avanzando a través del proceso de pago y aquí nos indica el método de envío, Shipping Method. Aquí vemos los tiempos que maneja cada uno de ellos. Yo personalmente siempre he usado DHL Express y hasta ahorita no he tenido ningún problema. Pues tampoco soy promotor de DHL, pero pues nunca he tenido problemas con ellos y pues es un servicio de mensajería de clase mundial. Nunca me ha dado problemas. Aquí ustedes indican su método de pago, ya sea PayPal o por número de tarjeta de crédito. Um, Ustedes eligen el método de pago que les convenga. Recuerden que el pago aquí en plataforma está en dólares. Dependiendo del tipo de paquetería que ustedes hayan conseguido, pues tal vez en menos de una semana, dependiendo, ustedes ya tendrían sus paquetes, sus tarjetas listas, ya fabricadas, empaquetadas al vacío y a la puerta de su casa. Tarjetas llegan muy bien empacadas, llegan selladas al vacío con plástico de burbujas. Entonces, si llegasen a mojarse en su paquete la caja por alguna razón, sus tarjetas aún estarían intactas. Sí, tienen gel desecante como se ve en la publicación, así que si por alguna razón les llegan y los dejaron en un lugar húmedo, pues no estén tan preocupados, ¿verdad? Porque pues van a estar en buenas condiciones al momento de que ustedes las abran. Es importante saber eso, a pesar de que el paquete, pues de hecho ya viene sellado, ¿sí? Pero sí vienen bien resguardadas las tarjetas. Pues de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Ojalá que este video les haya sido muy útil o que les sea muy útil.
Mi propósito era que asimilaran en el menor tiempo posible el flujo de trabajo y cómo se realiza una tarjeta desde el esquema hasta su fabricación, ¿de acuerdo? Más adelante les estaré agregando otros videos que para explotar más funcionalidades, tips, consejos, métodos, abreviaturas y cómo es el flujo de trabajo incorporando otras herramientas. Pero con lo que hemos visto acá, ya es posible que ustedes puedan elaborar una tarjeta. Recuerden que yo les estaré dejando la tarjeta, el archivo de Google, a Google Drive para que ustedes descarguen esta tarjeta que es como una base y que pueden utilizar para cualquier proyecto. Una vez que dominen el flujo de trabajo, hacer cualquier tarjeta sería sería relativamente mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Y como detalle, como observación, si alguien quisiera por alguna razón hacer un Pokédex para llevar un celular como un proyecto escolar o algo por el estilo, un Pokédex open source, pues lo más probable es que tendría que usar Autodesk EagleCAD para elaborar la tarjeta y la circuitería que lleva en el interior. ¿De acuerdo? Pues era todo mi parte. Damas y caballeros, hasta la próxima.